Del circuito del Impero. Cuando un régimen fascista tiene problemas, las distracciones son muy adecuadas. En este encuentro de boxeo en el estadio del partido fascista, Palermo derrota a Hero por nocaut técnico después de 10 asaltos. Antes de que el deporte del boxeo fuera reformado, los peleadores daban a veces la apariencia de dos hombres enojados bailando. En el Tour del Imperio, el mayor evento italiano de ciclismo, Bartali y Bizzi son los campeones. Primo arrivato Bizzi, secondo Coppi, terzo Cerasa. Firenze, alla presenza della principessa di Piemonte, della duquesa Anna d'Aosta y dei principini. Pero en la recta final, Bizzi es el primero, Coppi el segundo y Serrati el tercero. La guerra tenía sus altas y bajas, pero el interés de los italianos en el bienestar físico nunca bajó. La multitud en la meta es tan entusiasta que casi bloquean a los ciclistas. En Florencia, ante la princesa de Piamonte, la duquesa Ana Costa y dos princesitas, se presentan danzas en el evento anual de gimnasia de la Asociación Juvenil de Littorio. $4,000 atletas participan en un espectáculo de juventud y gracia en los encantadores jardines florentinos. Hasta ahora, Italia no ha sido tocada por la guerra. La invasión de Grecia y Yugoslavia forzó a Hitler a posponer su proyecto más ambicioso, la Operación Barbarossa, el ataque a Rusia. En junio 22 de 1942, el ejército alemán comenzó a atacar la frontera este de la Unión Soviética. Haber atacado tan tarde fue el mayor error de la estrategia nazi. Esto fue a solo 3 meses de empezar el invierno. Y Stalin no tenía intenciones hostiles contra Alemania. Alemania ahora tenía que luchar en 2 frentes y la estrategia soviética los obligó a cruzar y entrar en el inmenso territorio de las estepas. Los alemanes lanzaron otro Blitzkrieg, o guerra relámpago. Pero igual que la invasión de Napoleón el 22 de junio de 1812, el principio de la campaña fue fácil. Como Mussolini compartía con Hitler un gran disgusto por los bolcheviques, el 26 de junio de 1941, Hitler despachó 62,000 hombres a luchar a la frontera con Ucrania. Muchos de los campesinos rusos pobres recibieron a los alemanes como salvadores y con gusto le hubiesen dado la espalda a Stalin. Pero su arrogancia le impidió al Führer aprovecharse de esta oportunidad. Los soldados italianos llegaron muy dispuestos. El ejército alemán había reclutado 3,5 millones de elementos para la invasión y pensaron que la campaña sería una victoria segura. Había suficiente equipo disponible para avanzar, pero los caminos del territorio ucraniano parecían que eran interminables, y así pasaban días y días. Stalin decidió colocar su defensa mucho más hacia el oeste para que los alemanes consumieran sus provisiones por miles de kilómetros. Pioggia di bombe d'ogni calibro su impianti ferroviari e nodi stradali. Capannoni e treni merci carichi di armi e munizioni colpiti e incendiati. A los italianos les llegaron buenas noticias del frente. El avance contra el enemigo soviético es rápido y seguro. Grandes centros industriales son bombardeados. Una lluvia de bombas destruye estaciones de trenes, líneas ferroviarias y también importantes carreteras. Se han bombardeado y demolido camiones y furgones enemigos cargados con material de guerra. Aviones alemanes y pequeños destructores italianos persiguen a los barcos rusos que huyen del puerto de Sebastopol. Pero los acorazados no pueden escapar de la precisión de las bombas alemanas y los torpedos italianos. El oficial encuentra el blanco.
Prepara el tiro y dispara. Otro barco es alcanzado por uno de nuestros destructores. Tanques ligeros abren paso por caminos sinuosos y a través de los campos. Hay cierta resistencia, pero cuando la encuentran, de inmediato acaban con ella. La artillería somete al enemigo. Nuestra fuerza aérea ataca el centro industrial de Petrovsk. La città brucia. La nostra aviazione domina il cielo, stroncando ogni tentativo di aerei rossi, subito affrontati e fugati dal cielo della battaglia. La giornata promette buona caccia. Un aereo rosso abbattuto dai nostri. Nubes de humo muestran el efecto letal del ataque. El enemigo está huyendo. La ciudad está en llamas. Nuestros aviones dominan los cielos. Esto, al fin, terminará con cualquier posibilidad de invasión roja. Cuando los encontremos, los destruiremos. Y en estos días, la cacería ha tenido mucho éxito. Bolscevichi abbattuti dai cacciatori italiani. Grossi pezzi d'artiglieria catturati ai rossi. Un avión de los rojos es derribado por uno de los nuestros. Y hay más aviones bolcheviques derribados por los italianos. Y he aquí parte de la artillería incautada a los rusos. De hecho, hemos encontrado tanto armamento que utilizamos armas rusas contra ellos. Aquí llevamos prisioneros de batalla a lugares donde esperan a ser juzgados. Los prisioneros llenan los caminos, llenan los campos, y la guerra va muy bien. Agosto 14 de 1941. En Canadá, se reúnen Roosevelt y Churchill. Ambos líderes firman la Carta del Atlántico, un documento que permite sean enviadas armas a la desprestigiada y averiada Inglaterra. 2 semanas después, el Eje y el Frente Ruso. Mussolini y Hitler responden con su propia cumbre y producen propaganda para contar la historia. Muestran a las tropas italianas y alemanas saludando a los 2 líderes fascistas. Goering también entra en el acto, felicitando al duque por el éxito de la campaña aérea italiana. Fotos aéreas revelan el enorme daño perpetrado a la industria rusa. Diciembre 8 de 1941. Después del furtivo ataque a la flota del Pacífico en Pearl Harbor, Roosevelt le declara la guerra a Japón. Por fortuna, los portaaviones no estaban anclados ahí durante el ataque. Alemania responde declarándole la guerra a Estados Unidos y Mussolini le sigue. La intervención de Japón en la guerra significa que Estados Unidos tiene 2 guerras que luchar. La intervención norteamericana cambia el balance de la guerra. La guerra submarina se intensifica, pero a pesar del éxito de los U-boats, el flujo de la guerra sigue hacia Inglaterra y ésta sigue peleando. Los barcos Liberty, que podían ser armados rápidamente y transportaban grandes cantidades de carga, se fabricaron en números que no pudieron hundir las flotas de U-boats alemanes. Cientos de miles de refugiados huyeron del ejército alemán. Otro horror del avance alemán ocurrió cuando a cada país ocupado lo saquearon de alimentos y provisiones para dar de comer al ejército nazi. Alemania no duda en usar la esclavitud y la amenaza de exterminio para forzar a la gente a hacer material para los fines de guerra alemanes. Pero tal vez el horror más inconcebible de Hitler fue su política de genocidio contra los que consideraba enemigos de Alemania. Los ucranianos hubiesen seguido con gusto a los alemanes, pero estos abusan de ellos y los quieren matar. De hecho, los alemanes superaron la brutalidad de la guerra con Rusia con la solución final, el plan de Hitler para la total exterminación del pueblo judío.
ya se había construido un sistema de campos de concentración. Dos de los peores eran Auschwitz y Treblinka. Los judíos de Varsovia fueron llevados a un gueto donde prevalecía el hambre y el trato inhumano. Para suerte de ellos, en muchas áreas ocupadas por italianos, las autoridades se negaban a maltratar judíos e inventaban cualquier clase de excusa burocrática. Los que habían sido expulsados por los alemanes en Rusia no tenían otro lugar a donde ir que a casa, así que regresaron, llevando lo poco que tenían a vivir con lo poco que quedó. Pero la operación alemana, que empezó en un día soleado, ahora comenzaba a sufrir con la lluvia y el lodo del otoño ucraniano. Lo que había sido un camino sinuoso se convirtió en un terreno lodoso donde camiones y armamento quedaron atascados. Y luego, el frío invierno soviético empezó a llegar y el avance alemán no solo se hizo lento, por poco se congela sin avanzar. La política de Stalin de autodestrucción dejó para los alemanes solo tierra inservible, y lo peor estaba por venir. Para el ejército italiano, este clima era un tremendo castigo. Los alemanes estaban a poca distancia de Moscú para fines de 1941 y se preparaban para un asalto contra la capital rusa. Pero Stalin soltó su inmenso ejército, que conservó de reserva para este momento. Ayudado por las armas norteamericanas y las propias, y en medio del crudo invierno, el contraataque ruso forzó a los alemanes a la retirada. Hitler, desesperado, pide ayuda a Mussolini y el ejército italiano en Rusia aumenta a 229.000 hombres. La Armada Expedicionaria Italiana había conservado su posición durante el terrible invierno ruso sin perder ni una pulgada de tierra. Al irse el invierno y llegar la primavera en 1942, el general Garibaldi entrega condecoraciones a elementos de infantería y camisas negras. Abril 7 de 1942. Mussolini y Hitler se reúnen en un castillo cerca de Salzburgo para analizar el estado de la guerra. Ese fue otro ejemplo de la grandiosa presentación de los líderes fascistas en asuntos de trabajo. La reunión entre Mussolini y Hitler es cordial. Al duce lo acompañan Ciano, el comandante en jefe Caballero, y otros oficiales políticos y militares. El ejército de Mussolini funcionó bien en el frente oriental y el duce trató de cambiar la relación entre él y el Führer. Cuando empezó la reunión, Mussolini trató de controlar a Hitler. Le hablaba de cómo planear el futuro éxito. Pero al final, Hitler fue una vez más el maestro. El duce le aconsejó ser cauteloso. Pero el Führer lo convenció de que el problema en el frente oriental era sencillamente por falta de provisiones y desmoralización. Acompañado por el comandante en jefe, mariscal von Kaiser, Mussolini se dirige a casa del Führer. Ciano y von Ribbentrop son acompañados por los embajadores Alfredi y Van Achel. En 1942, los aliados progresaban en Noráfrica. El factor decisivo es el control del Mediterráneo, ya que con esto se pueden abastecer a las tropas del eje en Noráfrica. Un error fatal de los británicos fue dejar la isla de Malta. Hitler concuerda y Mussolini y Caballero proponen invadir la isla. Pero Hitler, otra vez, menospreciando la importancia de un frente en el Mediterráneo, solo propone bombardear la isla. Ninguno de los planes se llevó a cabo. Los mismos conceptos surgieron de la cumbre. Ambos líderes estaban convencidos de que una arrolladora derrota es segura para los enemigos del fascismo. Sin embargo, en ambos bandos hay quienes piensan que la victoria aún es incierta. En la campaña de primavera que planea el eje, uno de los principales objetivos es el canal de Suez en Noráfrica. Entre mayo 30 y junio 26,
Rommel lanza su ataque. Luego del éxito inicial, las tropas alemanas son detenidas en el Alamein, a 100 kilómetros de Alejandría. Mussolini visita Libia, esperando que la ofensiva continúe. Volando personalmente el avión que lo llevó hasta allá, el duce aterriza en un aeropuerto de Noráfrica. Visita a los soldados heridos y los felicita por su heroísmo. Mussolini fra i sommergibilisti. El duce inspecciona un submarino alemán y saluda a los marinos. Mussolini inspecciona las formaciones militares y ve un grupo de guerrilleros árabes reclutados en las fuerzas fascistas. Al funzionamento di una nuova arma. Muestra interés en las armas nuevas, un rifle portátil de alto poder y un pequeño cañón antitanques. Mussolini se une a sus tropas. A veces el gran entusiasmo parece conmover al duce. Mussolini ve las cosechas. Aquí el ejército cosecha su propia comida y alimenta a sus animales. Ispeziona un campo di concentramento di prigionieri.